Nos duele, amigo, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta, resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada, son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, 1000 compañeros. Su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Seguir andando más, hay que seguir andando.
Te amo. Bienvenidos a la Casa de Nuestros Hijos, La Vida y la Esperanza de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Solo darles la bienvenida, y a Carlos, a Diana. Ya que estamos presentando un libro sobre Vera, también contarles que ayer estuvimos activando su biblioteca y seguimos conmovidos por eso, así que volver sobre la figura de Vera nos vuelve a conmover y ver la sala llena también, así que sin más. Nada, acá tendría que estar Vera, a la cual extrañamos todos los que están acá, estoy seguro que también la extrañan. Por suerte está Dori, su sobrina, mi compañera Vera, y tantas caras tan amables, compañeros del colegio. Bueno, mi nombre es Diana Aguilar. Yo fui compañera de Franca desde el primer año hasta que desapareció. Y compañeras de teatro y compañeras de militancia. Bueno, tengo acá algunas palabras para decir sobre el maravilloso libro de Carlos, que realmente es una obra de historia y memoria para mí pocas veces vista. Quiero agradecerte, Carlos, por invitarme a acompañarte en la presentación de este maravilloso libro. Un texto que es sobre todo un hermoso acto de restitución de la voz de Franca a través de sus cartas y poemas, y también mediante los testimonios de aquellos que la conocimos y quisimos tanto. Acá está Gerardo, que está su testimonio, y muchos otros que prestaron un testimonio tan hermoso y tan dolido al mismo tiempo. Una obra que permite que Franca vuelva a estar entre nosotros, junto a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. También es la historia de su mamá, Vera, militante y docente de la memoria, cuya vida atraviesa el puente que vincula dos tragedias del siglo XX: el exilio de la Italia fascista y la dictadura genocida argentina. Carlos nos cuenta la historia de la familia Harach, que está marcada por la Shoah y el terrorismo de Estado. El libro es así también una reflexión sobre la universalidad del horror y de la resistencia. En este libro la palabra aparece como un legado. Los escritos y poemas de Franca funcionan en la narración de Carlos Brepi como hilos que sostienen el relato. Gracias a Vera, que los preservó, Franca sigue hablando hoy a nuevas generaciones. Esa persistencia se proyectó también en la acción, porque la lucha de Vera desbordó el duelo personal y se volvió compromiso ético. Vera nos llama a ser guardianes de esa memoria que tantos construimos con tanto esfuerzo. Y es un acto de restitución histórica y afectiva de una vida que intentaron borrar, de muchas vidas que intentaron borrar, devolviéndonos a la Franca que soñaba y amaba. Y quiero terminar recordando las palabras de Vera, que todos la deben conocer. Nunca más el silencio, nunca más el odio. Hola, soy Gustavo Zulansky, fui compañero de Diana y de Franca, y además por esas vueltas del destino, por esa vuelta del destino, yo escribí un libro sobre Franca, que viene a ser una especie de empanada comparada con el banquete que después escribió Carlos.
Aquí, entiendo yo, más allá obviamente de la poderosa presencia de Franca y de Vera, el tema es el libro, el monumental y hermoso libro que escribió Franco. Franco. Tal vez se cambie el nombre, pero por ahora es Carlos. Hay gente y hay libros que son muy intelectuales, que son, digamos, obras del intelecto, de la ciencia, de la ficción, no de la ficción, perdón, de la no ficción. Después hay también obras más de la novela, de lo romántico, así como hay también personas, hay gente que es científica muy dada a los datos, a la ciencia dura, y otros que somos más soñadores. Y yo siento que Carlos consigue un encuentro muy afortunado. Acá los grandes beneficiarios somos nosotros, que de esa personalidad fuertemente investigativa, fuerte así, amiga del dato duro, pero llena de emoción. Y yo entiendo que Franca también era así. Franca era una persona, digamos, que desde muy chica sus padres le habían inculcado un amor profundísimo por el saber, digamos, era intelectual en el mejor sentido de la palabra, pero también una persona comprometida con sus sentimientos. Entonces yo pienso que el libro, así como es este encuentro, también refleja la coincidencia muy afortunada de dos seres completos, dos seres capaces de trabajar en lo intelectual y desde lo intelectual, como lo demuestra Franco con este librazo. Así que esto es yo diría, una especie de encuentro, casi diría, cuando lean el libro van a ver hasta un romance entre dos personas muy especiales, y que espero que lo disfruten, porque todo esto es un ladrillo, todo esto es parte de la construcción colectiva del nunca más que tenemos que sostener ahora más que nunca. Gracias Diana, gracias Chulo, gracias Dori, todo el mundo. Hay un montón de gente que fue fundamental por esta investigación. Disculpe por mi castellano, que es un poquito a la italiana, espero que se entienda. He entendido cosas muy importantes para mí. En primero, soy un poco emocionado, perdón. En primero, que la escritura como acto de libertad, que es verdadero ahora, es verdadero en el pasado, que recordamos en estos días aquí. La vida de Franca in nuce fue esto, sus poemas, sus cartas, todo su voz que podemos entender, también su voz real en la última telefonata que fue grabada para Giorgio Rivera, que fue una prueba en los juicios. Su voz fue esto, fue un enorme acto de libertad. Quizás quieras contarlo de... Sí, perdona. Sí. Franca fue secuestrada el 25 de junio en La Boca del 76. El 11 de julio llamó a su casa y Giorgio, su padre, había instalado ¿cómo se dice? Un grabador, la grabación, evidentemente. Fue utilizada en los juicios en Italia, en Contumacia e en Argentina. Fue muy importante a nivel probatorio y es muy fuerte a nivel emocional. Porque Dori sabe, si tú quieres contar. El llamado fue en muy pocas palabras. Sí. Fueron muy pocas palabras, me las acuerdo exactas.
El tío Giorgio, para mí el tío Giorgio, dijo, figlia mia dove sei? Y Franca contestó, papá, tengo que hablar en castellano. Estoy detenida en una dependencia, me parece que policial, ahora dudo si policial o militar, federal. Estoy bien, me dan de comer, si tengo frío me abrigan y estoy bien, nada más, papá. Y no hubo más llamados. Después de ese llamado, con algunas palabras más, todos pensamos que la cosa iba a seguir, pero fueron las últimas palabras. Y también nos dijo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Siempre en castellano. No pudo decir más una palabra en italiano. ¿Cómo está mamá? Y por un hijo, por un padre, por una persona humana, escuchar esta llamada es increíble. Pero me perdí. Esta es una historia italo-argentina. La llamada empieza en italiano y después tengo que hablar en castellano. Al principio de la investigación no sabía que había un montón de cartas que Vera y Giorgio enviaron en Italia a los primos, a los amigos. Entonces el libro empezó a devenir también la historia de la búsqueda, la historia mes por meses, que empieza al final del 76. Todos los años siguientes hay el estado de ánimo de Vera y Giorgio que no sabes nada. En 1983 hay un primer fragmento de verdad y después solamente con el trabajo de los antropólogos forenses que están aquí hay el primero fragmento importante de verdad con el encuentro con Marta Álvarez, que falleció el año pasado, que encontró Franca en la ESMA, ahora la ex ESMA, hablaron 3 o 4 veces. Esta lucha por la verdad en el caso de Vera, porque Giorgio falleció en 1991, llegó a saber, no saber todo, pero saber mucho de lo que pasó a Franca. Hoy nosotros sabemos cuándo, dónde, con quién fue secuestrada, dónde fue después el secuestro, más o menos cuándo fue matada, más o menos, porque el cuerpo al momento permanece desaparecida. La idea, sí, me gustaría hacerte una pregunta, Carlos, al final, ¿no? Porque a través de Marta supimos, ¿no?, lo del vuelo de la muerte, supimos que habló con Franca, que se pudieron reír juntas, y algo que a Vera le hizo muy bien al corazón, saber que aún ahí adentro, digamos, pudieron reírse. Pero al final del libro aparece como otro relato, ¿no? Como si hubiera estado en otro lado. No me quedó muy claro eso. Eso es muy difícil en castellano. Voy a intentar, perdón. Nico Rapetti sabe perfectamente que para mí los meses más o menos a la mitad de la investigación fueron muy duros para mí, porque comprendí perfectamente una mínima parte de lo que pasaron los familiares, porque en todas estas cartas hay las falsas noticias. Cada 2 meses, una media así, hay una falsa noticia creída para Vera, no para Giorgio. Giorgio el primer día
y dice no la veremos más. Yo cuando estaba en vacaciones con mi familia no tenía todo el montón de documentos probatorios, los juicios, todas las cartas, pero tenía todo en la memoria. Hablé también con Eduardo por los documentos de la DIBA, la Policía Investigativa. Empecé a cruzar todos los datos con todas las fechas. A un momento, después semanas, comprendí que esta es la desaparición forzada. De venir loco por estas falsas noticias que puede ser verdadera, quizás pidieron dinero, Giorgio dormía vestido por mucho tiempo, pero, bueno, es evidente, es suficiente ser un padre por comprenderlo. También si tú no crees posible que tu hija va a regresar, la esperanza no va a morir nunca. Eso creo que es todo mi tentativo de restitución histórica. Es una corta vida, entre decenas de miles de cortas vidas que merece ser una vida, merece una biografía, merece ser tridimensional. Pero lo que decía Chulo es muy importante. Hay esta falsa dicotomía entre ciencia, investigación histórica en este caso, emociones, entre objetividad y subjetividad. Pero un investigador es un ser humano que tiene muchas emociones, especialmente en temas como esto. Es imposible no llorar en una historia como esta. Con Andrés conoce bien el hecho que he grabado todo el libro, esta es la versión italiana, al principio era como el 20-25% más. La versión extendida fue leída para Vera, que no veía, como una especie de podcast del libro, porque puedes leerlo en anteprima. Cada 20 minutos empezaba a llorar yo mismo, por las cartas de Vera y de Giorgio, por los testimonios de amigos, compañeras, porque soy un ser humano. Eso es muy importante. Y yo creo, eso es un poquito mi pequeña batalla epistemológica, que es muy importante declarar su propia subjetividad cuando se escribe de historia de personas, porque no somos inteligencia artificial, no somos robótici, somos personas. Esto. Entonces, fuertemente investigativa, pero llena de emoción, me gusta mucho como definición, voy a traducirla en italiano. Es una definición, yo creo, perfecta. No sé, me gustaría ver si alguien tiene ganas de hablar, que la conoció a Vera mucho, ahí veo. Esa era mi pregunta. Gracias, Santi. Esta es fácil, en italiano. No. Cuando tenía 25 años, era en un círculo archi, que es, Gian, ¿cómo lo traduciamo? Un círculo asociativo recreativo social. Gian fue uno de los organizadores de ese evento, esa charla de Vera. Vera fue a Torino, mi ciudad,
Para mí fue una fulguración por su fuerza, su humanidad, por esa historia, como decía Jana, que es una historia del siglo XX. Muchos años después he devenido historiador, habiendo trabajado mucho sobre las primeras partes del siglo XX, sobre la persecución racial, sobre la resistencia al nazismo, al fascismo y todo esto, habiendo trabajado mucho sobre hombres, he sentido la necesidad de trabajar sobre una historia de mujeres muy fuerte. Y la historia de Vera llegó a la memoria muy naturalmente. Fue muy fuerte porque con un otro amigo, Ugo Zamburu, chiamiamo Vera 15 años después. Soy Carlo Greppi, a la época era un niño, un joven estudiante, ahora soy historiador. Vera, ok, escucha, dime todo por mail. Dime todo por mail, por correo electrónico. Ok, entonces un largo correo electrónico con todo lo que quería hacer. Me llama diciendo, ok, vamos. Sabía que había el libro de Chulo, que fue publicado en 1996, la primera vez. 96, después 2006. Eso es muy importante. En los primeros meses, todo el mundo, muchas personas son en este lugar, fue enormemente presente. Fue a nivel de investigación, a nivel humano. No hay Enrique Schore hoy. Sí, escribió creo a la mitad de las personas aquí. No, Enrique al principio me dijo, es muy ambicioso lo que tú quieres hacer. Muy ambicioso porque tu vida es en Italia, porque todo el mundo, lo que tú debes hacer es conocer todo el mundo, toda la red, toda la familia, toda la investigación, tú sabes. Y después con Enrique también la relación nacida fue enorme, fue la vida. No es siempre así, hay dos personas que no hablaron. Por razones personales, lo cuento en el libro. Dos de 100, no sé. Todo el mundo decidió de confiarse. Para mí fue muy fuerte. Quisiera hacerte otra pregunta del libro, que es el encuentro, o sea, Carlo escribió un libro que se llama El hombre que salvó a Primo Levi. Y en tu libro contás un encuentro de Vera con Primo Levi. Me gustaría que cuentes un poquito más de eso. Sí, hay Marcelo Panozzo, mi editor aquí, que publicó los dos. La búsqueda de Vera y Giorgio, después de Vera sola, fue tan fuerte, tan ligada a las relaciones que ella tenía, porque ella trabajaba a la ANSA, la agencia de noticias italiana, al sector cultura de la ANSA. Fue ella que no sé cómo se dice en español, el cambio de posición de Borges fue Vera que lo hizo hacer. Entonces ella llegó a hablar con todo.
Sí, sí, me lo contó ella, sí, sí. Ella llegó a hablar con todo el mundo, el presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, el Papa, ¿cómo se dice Papa? Papa. Primo Levi, Franco Basaglia, tenemos las cartas de ver a Primo Levi porque Primo Levi tiene un archivo muy importante, y de Primo Levi a Vera, que contesta después de haber leído los poemas de Franca, diciendo que lo hacen pensar a los poemas, a las últimas cartas de los condenados a muerte de la resistencia italiana. Hay un momento investigativo donde al interior de las fuerzas de policía empiezan a pedirse ¿dónde está esta chica? Quiero saberlo, porque están hablando con todo el mundo. Pero no hay contestación posible a eso. Ninguno lo sabe. Eso yo creo que es arquetípico de la desaparición forzada. No es arquetípica la fuerza social que tenían Giorgio Vera, pero creo que es una imagen que es necesario ver. Sobre todo en este periodo del negacionismo, para que sea evidente que por cada persona desaparecida hay todo esto. Hay decenas de personas traumatizadas, hay decenas de años a buscar nada, sin posibilidad de saber, o habiendo la posibilidad de saber algunos detalles, es una tortura sin justificación alguna. Yo siempre recuerdo que un día, saliendo de una reunión del Consejo Asesor de Organismos de Derechos Humanos, cuando yo tenía la honra de dirigir el Museo Sitio, la honra que le debo a Nico y a Horacio, y a los organismos de derechos humanos, un día salíamos y ella salía en la silla y me agarró la mano y me dijo: Maike, acá adentro siempre con alegría, acá adentro del Museo Sitio. Y eso para mí la describen en toda su dimensión. Solamente eso quería decir. Gracias, Maike. Gracias, Mike. Porque la dimensión pública de Vera empieza al final del siglo XX, al principio de los 2000. Después va a montar, especialmente con los juicios italianos, con las escuelas en Italia, con la fisiológica desaparición de otras madres y todo eso, porque Vera tenía un perfil bajo, pero a través de las cartas he comprendido cómo es devenida así. En 1986 escribe a Teresa Orecchia, la profesora favorita de Franca al Colegio Nacional de Buenos Aires, que voy a leerlo. Sí. Lo dico in italiano. Che non ha superato il dolore, ma ha imparato a convivere pacificamente con il dolore. Vai, Nico. Hay una manera de... No superó el dolor, pero aprendió a convivir. A convivir pacíficamente con el dolor. Ese es un poquito el momento yo creo, de presa de conciencia lúcida de lo que pasó en esos 10 años.
10 años. Después esa alegría fue un poquito el marco de Vera por todos los años siguientes. Lo que pasó a mí en 2008 fue esto. ¿Cómo es posible que esta persona a la época de 80 años sea así alegre, vital, positiva con la historia que tiene? Es construida lúcidamente, es una fuerza que no sé si es posible de ver. Evidentemente sí, los humanos tienen esa fuerza al interior. Todos y todas nosotros tenemos esto, pero hay personas que llegan a hacerlo y personas que no. Vera fue inmensa. Una cosa que escribo es que Vera nunca intentó de modificar o censurar, ¿se dice? Algunas cosas, nunca una palabra, una imagen, nunca. Esa es una demostración de respeto por el trabajo de nosotros que es muy rara, yo creo. ¿Podés contar el proyecto de Italia de Giardini dei Giusti? Di Giardini dei Giusti? Sì, di Vera? Sì. No, Vera. Sì, en 2023, 4. El 2023 empezó el proceso. Sì. A marzo 2024, sì, al principio di marzo 2024, grazie Michele, Vera fue honorata. Sí, postulada una justa, sí, no sé cómo decirlo, definida como meritoria sí, de estar en el Jardín de los Justos del mundo, porque hay la matriz que es los justos entre las naciones, yo creo, que son los no judíos que ayudaron a los perseguidos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Después de ese concepto hay una organización que se llama Gariwo en Italia que amplió ese concepto a toda la gente que ha hecho cosas importante por otros. Vera fue nominada, como abbiamo detto, designata una de estas. En este momento en Milán hay en el Jardín de los Justos hay una parte, una placa hecha por Vera cuando estaba viva, que es muy raro, creo. Una neurodificiencia en vida no es tan común. Yo quiero ahora que Carlos, se llama Carlos, les cuente, pues lo que es difícil de percibir cuando uno ve el producto final es el trabajo inmenso que le metió Carlos a esto. Es un trabajo pero a destajo durante muchísimo tiempo y a pesar de que él habla que hace 15 años, fue muy poco tiempo en el que él le llevó a exprimir este elixir de aquí. Entonces lo que quería preguntarte y que compartas, ¿en qué momento, o si hubo algún momento donde dijiste esto está demasiado difícil o este es un obstáculo demasiado grande? ¿Cuál fue el momento que te dijo, Carlino, ferma? La parte sobre las dudas, esto fue muy difícil de escribir, porque en ese momento a nivel histórico y probatorio nosotros sabemos perfectamente
lo que pasó al momento del secuestro, perfectamente, la hora, el lugar, las personas secuestradas. No sabemos bien lo que pasó después en la ESMA. Mi alma fuertemente investigativa, la parte de mi alma fuertemente investigativa debe buscar las palabras justas para decir que nosotros no sabemos lo que pasó después. Lo sabemos, evidentemente. Hablé también con la fiscal, Mercedes, para buscar las palabras justas para decir que la desaparición es esto. Justas a nivel probatorio, investigativo, pero a nivel humano también, porque no hay scoop. Es la historia de las personas desaparecidas que es así. Y al final, no hay spoiling, al final yo digo que soy, no seguro, pero creo que es muy posible que este cuerpo, como la mayoría de los otros cuerpos, lo que hay de este cuerpo, va a ser revenida, encontrada, perdón. Porque la tecnología avanza, porque 1200 y más cuerpos encontrados en estos años son un montón. Hay los de Córdoba en esos días, van a ser, hablo francés, perdón. Esto va a mejorar seguramente, va saliendo a la luz. Es la historia que al final, la historia es a su manera, es justicia, es sobrina de la justicia, yo creo. Soy Patricia de Italia y quiero saber si hay estudiantes compañeros de Franca, porque en mi escuela pusimos una placa sobre los desaparecidos dedicada a Franca y a los 80 desaparecidos del Colegio Nacional de Buenos Aires, escribiendo, eran estudiantes como nosotros, soñaban con un mundo mejor. Me encantaría encontrarme, si hay aquí. Manos, oh madonna. Stop. Una foto, una foto. Grazie Patrizia. En Italia hay varios homenajes a Franca y a Vera también, pero antes ya a Franca, por el compromiso de Vera en todos sus viajes en Italia. Gracias Patrizia. Voy a leer un fragmento del libro que a mí me llegó mucho, bueno, todo el libro, pero ahora volvamos a ti. Por penúltima vez en estos últimos segundos. Como cualquier adolescente franca, también tú contabas el tiempo. Años de horas, 3600 segundos. Escribías en tu diario, de 1973. Después del golpe de Estado de Chile, y hablas de un minuto, hablabas de un minuto para sentirnos grandes. Al recordar las noches en torno a la hoguera, la música, la luminosidad de tantas cosas vividas, que sabías que se iban a ir. Y tengo que contarte algo, aunque este mensaje nunca llegue a tu destino. Tengo que contártelo de todas formas.
Durante todos estos años que no has vivido, durante todos estos días que no has vivido, durante todos estos segundos que no has vivido, durante todos esos segundos que superan los 1.500 millones, ha habido personas que han luchado por ti, que han mantenido con vida tu memoria. En primer lugar, mamá Vera, al principio con papá Giorgio y después ella sola. Pero también, y por encima de todo, una comunidad de lucha que, creo, te habría encantado. Porque en este sentido las madres han sido un ejemplo para el mundo entero y han trabajado para que la Argentina se liberase tras un cuarto de siglo de impunidad. No hay perdón, no hay reconciliación en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Solo hay una única y radical posibilidad: juicio y castigo. Es muy difícil no conmoverse, no emocionarse, no llorar en este momento. Yo particularmente lo que quiero es agradecerte muy especialmente, Carlos, muy especialmente. Es Vera y es Franca. Y eso que decía Mike, de lo que Vera le decía, ¿no? Con alegría, nena, con alegría, ¿no? No la veo a Mike, no sé dónde está, allá. Pero todos acá sabemos que nos falta Vera, Franca por supuesto, pero lo que esperó Vera este momento, Micaela, muchos, Andrés, chicas queridas, compañeras queridas, y estábamos todo el tiempo esperando, y ella esperaba, hasta que decidió despedirse. Vio que no llegaba. Y vio que no llegaba, dice exactamente lo mismo. Eso es la tristeza y el dolor, más allá del profundo dolor y esa herida abierta que significa eso que bien decías vos y decían ustedes, compañeros. Vera y Franca son la historia del siglo XX, son la historia del siglo XX. Para nosotros, haber transitado la vida estos años al lado de Vera, con esa potencia, esa fuerza, esa claridad, ella iluminaba a las viejas, las madres, siempre han sido luz. Pero Vera tenía una luz especial, y una lucidez y una inteligencia especial. Por eso, nada, yo me acuerdo de una frase que la visitábamos en su casa, íbamos a tomar el té con Vera y a charlar. Y ella le entusiasmaba mucho eso, y entonces nos quedábamos largo tiempo. Y cuando ella entendió que había razón y motivo para abrir esa casa, toda esa casa, te llevaba al cuarto de Franca. Y ahí estaba Franca, ahí está, y ahí va a estar Franca acá, porque esa habitación, la pretensión que tenemos, madres la tienen, Línea Fundadora, algunos de los que estamos acá, algunas la tenemos, es que esa habitación se pueda reproducir con ese mural. Cruzaremos los dedos, haremos lo imposible, porque además ellas nos enseñaron a hacer lo imposible para que ese lugar esté acá. Y hay una frase enorme que lo dice todo. Cuando alguna vez, en esa entrañable relación, Franca le dijo a su madre: mamá, vos sos mi mejor amiga. Bueno, que estemos acá y que esta obra se sostenga es parte de la responsabilidad, porque la memoria le gana al olvido. Y esa es nuestra tarea, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Esperamos que esto se hace. Es el sueño de Vera, hacer una sorta de casa de Ana Frank, de museo sobre Franca.
que fue para la investigación el cuarto de Franca, fue un milagro a nivel de fuentes. Tenía ese diario de 1973, los días después del golpe en Chile, un diario de 6 páginas de Franca, que es el momento de presa de conciencia política stricto sensu de Franca. En esos meses hay una presa de conciencia muy importante. Franca nació en diciembre del 57, tenía 15 años, bastante impresionante. Entonces, el cuarto de Franca es un lugar muy precioso. Hay todos los dibujos, las cartas de sus padres, el último viaje en Europa, todas fuentes, es una palabra muy fría, pero todas juelas a conservar absolutamente para mantener la memoria viva y real y tridimensional. No era un compañero, era el novio, con lo cual la situación, digamos, de riesgo de Enrique era muy fuerte. Claro. Hay dos Enrique Sciore que son la misma persona. Enrique Sciore, fotógrafo de la CONADEP, Enrique Sciore, el último novio de Franca, que en esos años, de mi investigación, decidió de unir públicamente los dos Enrique. Yo fui testimonio de este pasaje de la vida, que es un cambio de alma, no sabía cómo decirlo. Sí, perdón. Okay. Gracias a todos y todas. Hay el libro al final de la... Sí. Carlos. Hicimos los 50 años de la Roña, de Becker. Sí. Hace poco. Estoy también. Sí, que yo no estuve, no sé dónde estaba, pero no pude estar. Claro. Pues es que salí, lo tenemos en italiano. Se io voglio da partigiano, tu devi se per las montañas sotto l'ombra di un regno e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che il bel fior. Questo è il fiore, partigiano. Dal partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la